¿Quieres ver de qué se trata realmente el mundo? Ver o no ver, pobres criaturas. Esta película que es una de las más nominadas este año al premio Oscar, justamente que acabamos ya de confirmar, es la segunda más nominada de la ceremonia del 2024 con 11 nominaciones. ¿Hay que ver o no hay que ver esta película? Bueno, pues de eso vamos a platicar precisamente en este video, porque esta película además creo que no hay ninguna otra película este año, no hay en realidad muchas películas que se vean como tal como pobres criaturas, pero todo eso y más en este ver o no ver al que hay que darle su bonito like, hay que comentarlo, hay que compartirlo y desde luego hay que suscribirse a este canal donde estaremos hablando mucho de las películas nominadas al Oscar, de otras cuestiones relacionadas con el Oscar y claro, no nada más del Oscar, sino también de otros títulos que están recientes en el año, películas, series y mucho, mucho más en este canal. Les recuerdo también y les recomiendo que no se olviden de echarle un ojo a lo que hay que saber antes de ver Pobres Criaturas, que pues es mucha información, muchos datos ahí interesantes sobre esta película que no voy a estar cubriendo propiamente en este video. Aquí nos vamos a concentrar sin spoilers, voy a tratar de ser súper cuidadoso sobre por qué hay que ver o no hay que ver Pobres Criaturas. Esta película que es la más reciente de Yorgos Lanthimos, este director a quien ustedes quizás ya ubiquen antes por La Langosta o por La Favorita. Estas películas que tienen un estilo muy particular, muy propio de este director, con algunos elementos un tanto a veces surrealistas, inusuales y demás, que están muy presentes en Pobres Criaturas. Esta película que además es una adaptación de la novela de Alasdair Gray, una novela de 1992 que pues este autor ya no está alcanzando a ver, pero que bueno, pues se dio los derechos antes, hace ya varios años, a Yorgos Lanthimos. Bueno, un poquito de sinopsis de qué trata Pobres Criaturas, por si ustedes pues no la han visto o han visto algo, pero quieren saber un poco de qué va, como les decía, sin spoilers. Bueno, primera cuestión importante, esta película sucede en el Londres victoriano, pero en un Londres que no es propiamente nuestro Londres. Tiene como este estilo, esta estética, pero es un universo en realidad alterno, ¿no? Porque vamos a ver por ahí ciertas cosas en la realidad que son distintas a la nuestra, ¿no? De hecho, esta película, pues es una película que tiene elementos de fantasía, que tiene elementos de ciencia ficción, que es una comedia, principalmente es una comedia negra. El personaje principal es Bella Baxter, que es interpretado por Emma Stone, que está produciendo también esta película. Y bueno, ¿qué sucede con Bella Baxter? Bueno, pues Bella Baxter es una mujer en un cuerpo adulto, pero este cuerpo adulto corresponde a una mujer que intentó quitarse la vida. Y al intentar esto, su cerebro pues quedó no funcional y esta mujer estaba embarazada. Entonces, un científico que es el doctor Godwin God Baxter, pues lo que hace es utiliza el cerebro de este bebé que no había nacido y lo coloca en la cabeza de esta mujer que se llamaba Victoria Blessington y que es rebautizada como Bella Baxter. Ese es el personaje principal. La historia propiamente, la película propiamente, pues trata de ver este descubrimiento de Bella del mundo. Porque obviamente la vemos en este cuerpo adulto, pero pues lo primero que vemos, y este es justamente el inicio de la película, pues nos damos cuenta que como que está agarrando la onda a caminar, a hablar, que no entiende todavía ciertas cosas en términos de lenguaje, pero también en otros sentidos,
como en términos de cómo debe de comportarse en el mundo, ¿no? Y bueno, la película ya va a ir viendo de este descubrimiento de Bella del mundo, del descubrimiento de su sexualidad, del entender el concepto de libertad, por ejemplo, de entender cómo funciona la sociedad, el matrimonio, el rol de la mujer, el rol del hombre, por ejemplo, bajo estos contextos que además son contextos mucho más pues tradicionales quizás, ¿no? Porque estamos hablando de un Londres pues más de corte victoriano. Ahí está la sinopsis, no les estoy spoilereando de más. Este recorrido de Bella pues va a incluir, por ejemplo, Lisboa, va a incluir Alexandria, París, entre los países y los lugares que va a estar visitando, además de algunos otros. Ok, ¿qué es interesante, qué es propositivo de pobres criaturas? Bueno, en principio la historia, ¿no? Si bien esta historia de repente ha sido referida como una suerte de Frankenstein, porque tiene estos elementos de Frankenstein en el sentido de traer a la vida de nuevo a alguien, pues no es propiamente Frankenstein, pero vaya, nos puede ayudar a comprender un poco, ¿no? Porque aquí Bella pues no está hecha de partes de otros personajes. Hay otras películas con las cuales podemos encontrarle quizás ciertas similitudes, por ejemplo, como con el cine de Terry Gilliam, este director de Brasil, por ejemplo, como esta estética que se maneja en esta película nos remite un poco a esta película. Podríamos pensar también, hablando del cine de Terry Gilliam, bueno, pues está Brasil, que les estoy mencionando, Bandidos del Tiempo, El imaginario mundo del Doctor Parnassus, que si han visto alguna de ellas, pues podrán encontrarle como ciertas similitudes. Incluso a esta película podríamos encontrarle algunas similitudes con Barbie, por ejemplo, ¿no? Porque ambas tienen protagonistas femeninas que están descubriendo el mundo de maneras muy distintas, mundos en cierta manera también diferentes, pero las dos nos hablan de estas mujeres empoderadas y tienen este camino, empoderadas o en vías de empoderarse, estas mujeres que se están enfrentando al patriarcado, y hay ahí ciertas similitudes sobre estos discursos o posturas, ¿no? Entonces creo que una gran virtud de esta película es que no hemos visto nada igual. O sea, verdaderamente es una película que nos ofrece una experiencia cinematográfica muy, muy distinta, muy única, ¿no? Yo creo que esta es la película más innovadora en ese sentido de las nominadas al Oscar y quizás del 2023 como una de las virtudes, ¿no? Otras virtudes que tiene esta película, quizás en los aspectos técnicos, desde luego, es una película espectacular, ¿no? El vestuario, la fotografía, el diseño de producción, ¿no? Es más, les hablaba yo de que tiene estas nominaciones al Oscar. ¿Para qué está nominada al Oscar? Mejor película, mejor director, mejor actriz para Emma Stone, que Emma Stone, por cierto, está nominada como actriz y como productora, es decir, en la categoría de mejor película, mejor guión adaptado, mejor banda sonora, mejor producción de diseño, mejor fotografía, mejor maquillaje y vestuario, mejor edición también, y no he mencionado, pero mejor actor de reparto también, para Mark Ruffalo. ¿Dónde pensaría yo que tiene más posibilidades? Probablemente, por ejemplo, en vestuario, creo que es una de sus categorías más fuertes, donde podría ganar muy, muy fácilmente este Oscar. No descartaría, por ejemplo, quizás fotografía, quizás diseño de producción, incluso, y ya lo hablaremos en su momento en el video que haga de predicciones de los ganadores. Emma Stone es una de las dos actrices que está peleando muy, muy fuertemente el premio a Mejor Actriz. Ya ha ganado por esta película el Globo de Oro, por ejemplo, a Mejor Actriz de Comedia. Y tiene muchas de las nominaciones importantes en esta temporada, como el premio del sindicato de actores, ganó el Critics' Choice, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo les va al final,
Pero bueno, esto ya nos habla justamente de algunas de estas virtudes que tiene la película. Y hablando un poco más de Emma Stone, justamente, ella es una de las grandes virtudes de esta película. Su personaje, Bella Baxter, es un personaje que yo pensaría que es de esos personajes que son un premio para un actor o una actriz, porque la misma Emma Stone lo ha dicho. Este personaje le da a ella la libertad de hacer con este cuerpo de mujer adulta a un personaje que es prácticamente una bebé, una niña de pocos años y que va a ir haciendo todo un recorrido pues muy muy grande, ¿no? De esta mujer y de ir pasando por estas etapas eh, de manera un tanto quizás rápidas, inusuales. Es una mujer que obviamente pues como se ve y como físicamente es una mujer adulta, pues esto le permite fácilmente, por ejemplo, explorar su sexualidad y hay mucho de la película que tiene que ver con esto, ¿no? Ella de repente, y el guión tiene momentos de comedia muy ocurrentes y simpáticos como estos, donde ella pregunta ¿y por qué no se dedican a hacer esto todo el tiempo, ¿no? Porque se le está pasando tan bien. Claro, esto tiene que ver desde luego con parte de lo que la película nos propone, que ahora retomo un poco más. Esta película además no funcionaría tan bien sin tener a Emma Stone. Creo que Emma Stone se está convirtiendo en una de estas actrices muy importantes para su generación, ¿no? Es una actriz que está acumulando ya su quinta nominación al Oscar por esta película. 4 de estas nominaciones han sido en las categorías de actuación. Fue nominada por primera vez por Birdman, ganó en su segunda nominación en la categoría de mejor actriz por La La Land, fue nominada también en la categoría de reparto por La Favorita. Entonces, bueno, es una gran actriz que nos ha entregado ya grandes papeles, incluso en películas más comerciales como Cruella, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ella está espectacular. Hay actuaciones muy buenas también en los actores de reparto como Mark Ruffalo, quien hace a Duncan Weatherburn. Es un personaje muy atípico. Para Mark Ruffalo es una suerte de mujeriego, de hombre un tanto hedonista, por ejemplo. Mark Ruffalo está de nuevo nominado al Oscar. Esta es su cuarta nominación como mejor actor de reparto. El otro actor que está espectacular es William Dafoe, que desafortunadamente no está nominado al Oscar, lo merecería, ya estuvo en la conversación. Él es este personaje del doctor Godwin God Baxter, que esto de que le refieran de manera abreviada como God, como Dios, creo que también es algo interesante, ¿no? Porque nos plantea un poco algunas de estas cuestiones ideológicas, existenciales, espirituales que tiene la película, ¿no? Porque él es, en cierta manera, el creador de Bella, ¿no? Es su Dios, por llamarlo de alguna forma. Y una de las lecturas que le podríamos dar a esta película tiene que ver con esta quizás emancipación o liberación de Bella de esta figura de Dios. Porque, por ejemplo, en el primer acto, no es un mayor spoiler, pues vemos que este Dios, que esta figura paterna, la cuida y la protege. Y después la deja ir al mundo, ¿no? Para que lo conozca, para que experimente, para que se equivoque, ¿no? Y este personaje lo tiene muy, muy claro, ¿no? Bueno, ahí está esta parte de la actuación, ya hemos hablado de otros aspectos técnicos. ¿Qué le podría yo criticar a Pobres Criaturas? Yo creo que sí hay una cosa a criticarle a esta película y sería propiamente la duración. Yo creo que dura un poquito más de lo que debiera. No es que sea una película extremadamente larga, dura una hora, perdón, 2 horas con 22 minutos. Es decir, 20 minutitos más de lo habitual para las películas promedio que están entre hora y media, 2 horas. ¿Por qué digo que les sobra un poco? Porque quizás en la parte, probablemente un poco en el primer acto y también en el segundo acto. Sobre todo en el segundo acto, en estas partes del viaje, de la exploración de su sexualidad y demás, creo que le podemos cortar un poco, ¿no? No necesitamos de repente tanto referente a la sexualidad del personaje. Creo que llegan muy bien al punto de lo que quieren plantear con esta cuestión de la liberación de los cuerpos, del placer y demás, que creo que de repente
lo explotan un poquito más de lo que debieran y acortarlo podría ser que fuera un poco más ágil. La película, igual en el principio, donde nos presentan, digamos, primero al personaje y luego nos explican un poco de estos antecedentes. Creo que también es este conocer al personaje en un principio, podríamos hacerlo un poquito más directo, ¿no? Son mis únicas críticas a esta película que creo que funciona muy bien, que quizás también haya, miren, estoy aquí pensándolo un poco más, algunas críticas que puedan hacérsele a su discurso sobre temas socialistas, sobre temas feministas, pero, a ver, creo que aquí hay algo que deberíamos de tener muy claro sobre el cine, porque también es un poco una crítica que se le ha hecho a Barbie. Ni Barbie ni Pobres Criaturas van a alcanzar a hacer una disertación exhaustiva sobre el feminismo, por ejemplo, porque al final solamente tienes 2 horas, o 2 horas 20, o, ¿sabes? O sea, pero hay un tiempo limitado. Cuando la teoría feminista, cuando cualquier tema que querramos tratar o que quiera tratar un director en una película, pues alcanza a hacer un planteamiento, alcanza a discutir algunas de estas ideas, alcanza a lanzar propuestas, una postura, preguntas, pero pensar que una película va a ser súper exhaustiva sobre un tema, creo que es un error porque no es el medio para ello, ¿saben? O sea, eh, sí, o sea, creo que tenemos que entender los medios, ¿no? Si queremos una super disertación, pues un libro va a tener más oportunidad de hacerlo, una clase, un seminario, otras cuestiones, ¿no? Entonces, vaya, creo que ahí está. No, no es una crítica al cine, creo que el cine puede hacerlo, pero entonces tiene que limitarse todavía un poco más, como quizás lo hace, por ejemplo, Oppenheimer, ¿no? Que explora un tema de manera más acotadita todavía de lo que puede hacer Pobres Criaturas, que tiene una perspectiva un poquito más amplia sobre estas temáticas, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante tenerlo en cuenta y vaya, les recomiendo que le echen por aquí un ojo a el close-up que hicimos sobre Oppenheimer, el close-up que hicimos sobre Barbie, por ejemplo, donde podemos ver todos estos planteamientos que hacen estas películas sobre las temáticas, lo que están proponiendo, lo que están discutiendo. Encantado y díganme si quieren hacer, que hagamos, mejor dicho, un programa de ellos sobre pobres criaturas. Yo lo tengo en mente, pero me encantará saber también si ustedes tienen ese interés porque lo hagamos sobre esta película o sobre otras, ¿no? Bueno, y entonces, ver o no ver Pobres Criaturas, definitivamente yo les diría que sí. Es una gran experiencia, es una experiencia muy distinta. Claro que les recomiendo además verla con amplitud de criterio y verla a sabiendas de que van a descubrir algo diferente, ¿no? Que no es la película típica, ¿no? Van a ver cosas bizarras, van a ver cosas atípicas, hay desnudos, desde luego que hay sexo, desde luego que hay chistes más ácidos, comentarios por ahí un poco más mordaces, críticos sobre aspectos que tienen que ver incluso con la religión o con algunas cuestiones existencialistas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque de repente, si somos quizás muy conservadores o quisiéramos posturas un poco más tradicionales, esta no es la película, ¿no? Entonces, también me gusta comentarles esto para que pues ustedes se atrevan o vayan al cine sabiendo por dónde va el balón, ¿no? Y que no me los agarren en curva, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente voy a ver algo y digo, ay, me hubiera gustado saber que era como muy crudo y estar yo un poco más preparado, o me hubiera gustado saber que es una película que tiene un ritmo más lento, por ejemplo, y que pues yo no vengo como en ese ánimo preparado para eso, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante saberlo de una película, ¿no? Entonces, bueno, ver o no ver, la respuesta es sí. Suscribirse o no suscribirse a este canal, desde luego que la respuesta es también suscríbanse a este canal, denle like a este video, compártanlo, coméntenme por favor porque me encanta leerlos y bueno, pues ir haciendo crecer esta comunidad precisamente.
Yo los veo en otro video y les recuerdo que así como Bella define y pelea por su libertad y por ser la dueña de su destino, a pesar de todos estos hombres que la quieren controlar, pues todos debemos hacer lo mismo que Bella hace, y eso es: elige tu historia, escribe tu historia.